El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Somos Hermanos, un servicio de comunicación para KW Televisión y hacer llegar a ustedes las mejores propuestas de mexicanos que en enlace con organizaciones internacionales trabajan por la justicia, la paz, el desarrollo, el abrazo a la verdad. Está con nosotros Marcos Castillo, él es vocero de Ayuda en Acción México, Asociación Civil. Marco Castillo, ¿cómo estás, Marco? Muy bien, Tere, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí muy interesada en escucharte ahora que hemos estado muy al pendiente de lo que pasa con los migrantes de todas partes del mundo, personas que huyen por guerra, otros por amenaza, por su fe, otros por pobreza extrema, por poco desarrollo, en busca de oportunidades, en fin, es tremendo y cada vez más complejo el tránsito de un país a otro. Sí, pues muchas gracias por invitarnos y yo creo que partiríamos para comprender esto, de esto que tú dices. Digamos, hace 25 años los procesos de migración estaban como muy claramente identificados, eran fundamentalmente producto de la pobreza. Digamos, las grandes migraciones, las grandes oleadas que se conocían, que es la que está del lado de la India y la mexicana, tenían como fundamento la pobreza. Hoy esa migración se complejizó en los últimos años. A lo mejor para que se nos entienda muy fácilmente voy a tomar un ejemplo que es México, ¿no? que nos permite darnos una idea de esto. Entonces, ¿México qué es? México es un país que expulsa, es un país que recibe a los ciudadanos centroamericanos, ¿no? De El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Es un país de tránsito, por lo tanto, ¿no? Y es un país de retorno. Es decir, la migración, si solo tomamos a México, a Centroamérica y Estados Unidos, tiene esta complejidad. Esos 4 procesos se dan paralelamente en este país. México ha expulsado en los últimos años alrededor de 18 millones de personas para que se van a Estados Unidos. Y Centroamérica ha expulsado hacia México 6 millones de personas. Es decir, en 20 años se han movilizado 24 millones de personas para buscarse una mejor vida. Eso es lo que el tema de la migración tiene que ver con vivir mejor, no tiene que ver con algún otro tema. Veamos un poco lo que pasa en estos países. En Centroamérica, que es el primer punto donde vamos a analizar el tema. ¿Por qué migran las personas? Pues migran por pobreza histórica, pero en los últimos 10 años hay 2 fenómenos que han complejizado el tema. La violencia, es decir, los centroamericanos, igual que los africanos, están moviéndose porque la violencia ha llegado a niveles tales que es imposible seguir viviendo. Entonces, datos a lo mejor no sirven. Honduras es el país más violento del mundo, aunque pareciera increíble, pero es el país más violento del mundo. El Salvador es el país que tiene más exiliados políticos en diferentes lugares de la región. Y Nicaragua es, aunque no pareciera que lo es el país que más mueve ciudadanos, aunque no hacia México obligadamente, van hacia Costa Rica, Panamá, El Salvador y demás. Y la violencia es algo que está marcando la movilización. Otro elemento que es muy invisible para las personas es el tema del cambio climático. El cambio climático está haciendo que las personas tengamos que movernos de una manera importantísima. Está provocando movilizaciones de cientos de comunidades enteras. Por ejemplo, Centroamérica, y luego para que vayamos subiendo hacia México. Centroamérica ha sufrido en los últimos 12, 14 años 18 huracanes. Esos 18 huracanes han implicado pérdidas por casi 300 millones de dólares, que para ellos es muchísimo dinero en relación a aquí 300 millones de dólares, a lo mejor no es... decir, cuando un presupuesto de la Sedesol que tiene 114 mil millones de pesos, 300 millones de dólares es a lo mejor lo que tiene un estado de la República. Para ellos es muchísimo dinero. Y se han movilizado casi 1.800.000 personas a causa de los huracanes. Ha sufrido 8 terremotos.
con lo cual le sumas ahí otros 1.200 millones de dólares de pérdidas, digamos, solamente en términos materiales, y movilizaciones de entre 400,000 y 500,000 personas en este caso. Y luego es una región que ha sido muy golpeada políticamente, golpes de Estado, revoluciones, guerras civiles, que ha implicado que otro 1.800.000 personas se hayan movilizado en este periodo. ¿Qué tenemos en Centroamérica? Pues digamos, es una crisis humanitaria terrible. O sea, no es cualquier cosa lo que está pasando. Y esta crisis humanitaria se mueve hacia México. Y se mueve con todo lo que esto significa. O sea, significa con las personas, con su pobreza, con su cultura de violencia de la que se está oyendo, pero de la que son parte también ellos, y vienen además, digamos, a buscar espacios para vivir, digamos, por ejemplo, los que se han movido por efectos climáticos, a buscar espacios donde venir a instalarse. Es decir, no es que vayan hasta Estados Unidos, sino que van a buscar un territorio donde instalarse. Bueno, y ahí, como ayer decían, estábamos en una conferencia y un compañero centroamericano decía con mucha perfección, y luego la política estadounidense empieza en Chiapas. O sea, no empieza en la frontera norte, empieza en Chiapas. Sí, claro, y México le obedece, ¿no? Y toda la disposición política respecto de los migrantes la dicta Estados Unidos y México obedece. Pues sí, aquí tenemos un nuevo problema complejo, ¿no? En el 2011 se aprueba la ley de migración. Es una ley que además es una ley, digamos, no es la mejor ni la que hubiéramos deseado muchos, pero es una ley que por lo menos reconoce a los migrantes de cualquier lugar del mundo que vengan sin papeles como sujetos de derecho. En el papel es una maravilla, porque tú eres centroamericana y puedes llegar a este país y reconocerte tu derecho a la educación, al trabajo, a la salud, en fin, a una serie... A la vivienda. A la vivienda, pero eso es letra muerta. Lo tengo que decir, No, sí, dilo, y en la práctica lo que se está haciendo es cerrar fronteras y ponerlos en peligro porque cruzan por lugares recónditos, oscuros, peligrosos. Cada vez más complejos, ¿no? Sí. A diferencia de Estados Unidos, esta ley nacional, que tiene vigencia, pero luego tiene que ser validada en cada estado de la República, ¿no? Y lo que tenemos es que de todos los estados, solamente 5 han validado o han mejorado la ley. De hecho, el Distrito Federal, tengo que decirlo, es un ejemplo en ley de migración, movilidad humana, porque es la única que, digamos, se considera como una ciudad amable, una ciudad que recibe a la gente y que no la criminaliza. Y que además analiza por caso, y muchos de los migrantes resultan ser refugiados porque vienen huyendo de la pobreza y de la violencia o de críticas fuertes y coacción por la vivencia de su fe. Vamos y volvemos.
Continuamos, somos hermanos, y yo quisiera preguntarte, ya que la presencia de Ayuda en Acción está en 23 países, especialmente España, México, con mucha fuerza, ¿se han dado cuenta de estos fenómenos? ¿Cómo ocurren? ¿Qué viven durante el tránsito los migrantes? ¿Cómo son víctimas de trata, de violación a sus derechos, de asesinatos? Sí. En cada lugar del mundo tiene una concreción distinta, ¿no? Las pateras que vienen de África hacia Europa, pues es difícil de imaginarse una lancha en donde van 300 personas, todas apiñadas en medio del mar, sin luz, sin comida, niños, mujeres, hombres, en donde puede haber tormentas, no puede haber tormentas, no vienen con su cinturón de seguridad, con su bien apillotados. Exactamente, ¿no? Y luego cuando llegan a la frontera sur, ya sea con Francia, con Italia, con España, lo que tenemos ahí es una política de cerrazón absoluta de los gobiernos europeos. O sea, es una cerrazón total. No sé si viste ayer, de hecho han detenido en Hungría, ¿no? Han detenido ya a un grupo de 250 iraquíes que iban, de hecho, entiendo yo, ya con permiso de asilo para allá, que han dicho, no, aquí no pasa ya nadie más, está imposible. O sea, la crisis humanitaria en el norte de África y el sur de Europa está llegando a unos niveles tan graves como los de México. Ahora, habían dicho que se iban a poner de acuerdo para dividirse la cantidad de inmigrantes para poderles dar asilo en los distintos países de la Unión Europea. En efecto, y de hecho, en ese momento se puso en juego un instrumento económico-político para permitir el acceso a migrantes. Lo que ha pasado es lo mismo, un fenómeno muy parecido al que está pasando en nuestro espacio, en nuestra región, que es que el fenómeno se convirtió en masivo. O sea, no son los 10 exiliados políticos o los 10 exiliados por pobreza o por persecución, no, son cientos y en algunos casos son miles de personas que se están movilizando para salir de su país y buscarse una mejor vida. ¿Qué pasa en el caso de Europa, que pasa también en México? Que no tenemos ni instrumentos, ni política, ni las condiciones económicas, ni la disposición política también, aunque mucho discurso hay, tanto allá como acá, para decir que decíamos, pensemos en un dato solo en México, por Chiapas, promedio, reconocidos por el Instituto Nacional de Migración, pasan entre 200, solo en la frontera de Chiapas, entre 200,000 y 300,000 migrantes al año, ilegales. Eso no cuenta los migrantes guatemaltecos que vienen a trabajar a las fincas de café, que digamos, ya ese es un fenómeno migratorio muy viejo en este país, que representa a otros 15,000 personas cada año, que vienen, cortan café, luego cortan jitomate y se regresan. Se regresan. O los que pasan por la parte de Quintana Roo, o los que ahora están entrando por Yucatán, en fin, es decir, esa es una de las características actuales, que es un fenómeno de masas. No son los... Y además en un tiempo de decadencia económica, en un tiempo donde estaban muy acomodados en su acaparamiento de riqueza unos cuantos en el mundo, con sus políticas elitistas en favor de ellos y nada más que de ellos, y de pronto, pues ahora sí que les cayó el chahuistle, como decimos acá, ¿no? Sí. Ahora tienen que transformar toda su mentalidad y sus acciones y sus trazos sobre el papel de la economía política para realmente compartir como debieron hacer siempre. Jamás debieron haber tenido una mentalidad tan cerrada para pensar solo en sí mismos. Claro, vamos, eso es como una fractura del sistema en sí mismo, ¿no? Exactamente. Una fractura obligada del sistema. En efecto, ¿no? O sea, tenemos que repensar nuestros modelos de desarrollo, tenemos que repensar nuestros modelos de vivir, porque ahora es esto del proceso migratorio, pero dentro de nada vamos a tener crisis con el agua. La NASA y Naciones Unidas la semana pasada acaban de reconocer que nuestro 3% que tenemos de agua disponible para todos
los humanos de agua en el mundo está en crisis en este momento. Está en crisis por contaminación, está en crisis por acaparamiento, está en crisis por miles de razones que están ahí y que la tendencia es increíble, pero es a cedérselas a un privado para que él maneje el agua. Como México, no platicaremos de ese otro tema, pero es uno de los fenómenos que está aquí. Es decir, regresando al tema de migración, es masivo. El tema es así. ¿Qué pasa en el 2008 entre el 2008 y en el 2012 en Estados Unidos con los mexicanos? Pues pasa un fenómeno increíble. Siempre nosotros hemos sido cientos de miles los que nos vamos para allá, ¿no? Y ahora son, a partir de la crisis económica, cientos de miles que se regresan, que son regresados, no se regresan, que son regresados a México por el gobierno de Estados Unidos. Más de 500,000 mexicanos anualmente son deportados por el gobierno mexicano a la frontera de nuestro país. Y son ahora muchos menos los que salen de su tierra. Estamos enfrentando un nuevo fenómeno en México que es el retorno. Y esto exige productividad. Esto existen muchísimas cosas. Uno, imagínate tú que te fuiste a vivir a Estados Unidos hace 20 años, ¿no? Y que hiciste tu vida allá, y que tienes a tu familia allá, o sea, todo lo tienes allá. Tu país y tu pueblo no son más que un alegre recuerdo de tu infancia, seguramente, ¿no? Y de pronto tú vas por la calle y un tipo te detiene, te pide tus papeles, no eres persona legal y te deportan. Y regresas a tu pueblo que saliste hace 20 años, con tu familia allá, con la gente que aquí ya no es tu gente, o sea serán tus tíos, tus abuelos, lo que tú quieras, pero son un recuerdo de tu vida. Un campo que no produce, que no genera riqueza, que no tiene apoyos gubernamentales, y un retorno de una vida que tú tenías, no sé si en Los Ángeles o Nueva York o en Maryland, no sé si me lo explico, y de pronto regresas a Nealtican en la Mixteca poblana. A una cruda realidad, ¿no? De desolación y desabasto, porque además muchos de esos pueblos están desolados, viven solo los ancianos, los Exacto. hijos se han ido porque todos estaban allá, porque el pueblo fue, digamos, abandonado, ¿no? Entonces, no sé si me explico, este nuevo fenómeno que está siendo masivo, entre 400,000 y 500,000 mexicanos anualmente son deportados, y de esos muy pocos están ya intentando regresar. La mayoría tenía, cuando empezó este ejercicio masivo de deportación, tenía entre 8 y 10 años, por lo menos, de estar viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora el repudio es mayor, está creciendo por la influencia de este señor Trump. Vamos a un corte y comentamos. Sí. Y también, por supuesto, que hace ayuda en acción para dar la bienvenida a los mexicanos deportados, porque hay pues todo un diálogo con otras organizaciones para crear fuentes de empleo, productividad en el campo, en fin, recuperar la identidad nacional de estos que se han ido a Estados Unidos y que han sido regresados. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos. Llama la atención que el gobierno de México no ha hecho ninguna declaración en defensa del pueblo de México en contra de las declaraciones del señor Donald Trump que nos ofenden. De verdad que llama la atención. No sé cómo lo sienta usted en su corazón. ¿Qué respuesta ha dado México a esas ofensas? Yo no he escuchado nada realmente importante y que sea dicho con un sentimiento férreo en defensa de la dignidad de los mexicanos. Pero tampoco ninguna propuesta para que seamos autónomos, autosuficientes y este sea un país desarrollado. Decías en el corte todo lo contrario, México siempre llega tarde, hace las cosas al revés, justo en el momento en que no tenía que invertir en algo, invierte, en el que no tenía que privatizar algo, privatiza. Cuando estaba a punto de ganar una carrera, se sale del camino. Sí, sí. A ver, cuéntanos esta parte, por favor. Bueno, nada más, era como dato, digamos, un poco al margen de lo que estabas platicando, comentábamos ahorita que México acaba de privatizar, es lo que acaba de hacer, ¿no? Acaba de ceder el derecho a privados de explotar el petróleo a cambio de una renta que nos van a dar, ¿no? Es un modelo que ha existido en muchos lugares del mundo y que en algunos lugares ha sido muy exitoso y en otros no lo ha sido. Pero llega muy tarde, porque en el momento en que el extraer el petróleo de las aguas profundas hace aproximadamente 20 años costaba $8 la producción de ese barril. Ahora cuesta $18 la producción de ese barril. Las empresas más importantes, Mobil, Exxon, todas estas están en Canadá, sacando en Alberta todo el desperdicio del petróleo que durante años se acumuló, ¿no? Las bituminosas se llaman, son unas arenas bituminosas que lo limpian y demás, y es el famoso gasoducto que están construyendo. ¿Sabes cuánto vale producir un barril de esos? $3. Fíjate. Entre 18 y $3 es una diferencia enorme. Entonces, ¿se acuerdan que hubo apenas la primera convocatoria, ¿no? Del bloque 1, de no sé qué cosa? Entonces, lo que tenemos ahí es que no se presentan casi ninguna de las empresas importantes, y a eso que eran aguas no profundas, pues porque ya no es un negocio exactamente para las empresas en esta parte del mundo. Seguramente llegarán, seguramente lo harán, la renta será muy barata para nosotros, pero es un ejemplo desde mi punto de vista de la falta de claridad de el gobierno mexicano en el momento en que hace las cosas. Pero lo mismo pasó con el Tratado de Libre Comercio. México no previó que iban a ser subsidiados los productores de Estados Unidos y de Canadá y que entonces iba a ser mucho más barato para México importar la producción agrícola de Canadá y Estados Unidos que producirla en México. Llevó a la quiebra el campo mexicano. O sea, todo lo hace subordinándose a la voluntad, a los deseos, intereses, estrategias y coacción de Estados Unidos principalmente. Y perdón que lo diga, pero creo que también ligado a intereses de negocios y o sea, no solamente es un asunto de particulares. De particulares, ¿no? Para mi gusto es que esto también está muy, muy vinculado a un modelo mexicano que es histórico, no pertenece ni a este gobierno ni a los últimos. Es un modelo que se ha centrado en la corrupción, en los negocios de una casta. Exactamente, entre la clase política y una cierta clase empresarial que es monopólica, ¿no? Es decir, ese es el modelo y que hace muy difícil que un país se movilice de esa manera para cambiar sus procesos económicos. Dicen que no estamos en crisis económica, pero yo me preguntaría, si no generar empleo, si que la moneda se devalúe. Es cierto que la inflación no se ve en los métodos de evaluación, porque ciertamente tenemos 144 productos que se evalúan ahí. Tuvimos la suerte de que en el mundo las materias primas hayan ido a la baja, y en este momento todo el maíz, el sorgo están a la baja, pero eso no creo que se mantenga durante mucho tiempo, y que con todo el respeto del mundo, que alguien diga, como el presidente de la República, que qué bueno que se devalúa el peso mexicano, porque eso va a implicar que vamos a tener más turismo. Me parece que es así, no sé si era una broma o si era en serio, pero me parece que no tenemos un proyecto de país que nos permita crecer. Eso hace que entonces la migración se convierta en un fenómeno, en nuestro fenómeno natural. Hoy el periódico lo decía, en el mes de julio ingresaron a este país 308 millones de dólares de puras remesas. Es decir, en este país ingresa más dinero por las remesas que por la venta de petróleo o
otros muchísimos temas y negocios que podríamos tener. Y los migrantes aportan mucho más. No sé si has oído los anuncios. Tal empresa está invirtiendo no sé cuántos miles para generar 300 empleos. Y pues estos señores migrantes, esos señores que están allá, ilegales, sin defensa y demás, nos aportan a este país 14.308 millones de pesos en 6 meses. Si la tendencia se mantiene y el tipo de cambio se mantiene, esto quiere decir que la posibilidad de que la pobreza no se reproduzca está muy condicionada por estos aportes que está haciendo los migrantes. Dependemos de ellos económicamente y para el desarrollo de estas comunidades de origen de las cuales ellos salieron, sobre todo, ¿sí? ¿No? Porque mandan los recursos a su familia, a lo que queda de su familia. Sí, con un problema que se genera en la economía, porque ese dinero que se manda no son dólares productivos, son dólares para el consumo. Es decir, es el dinero que le llega a tu mamá, y, o sea, tu mamá no va a ir a hacer un negocio, o sea, lo que hace tu mamá es ir a comprar la comida, la mayonesa, no sé si me lo explico. Sí, sí. Y entonces no es un dinero que esté reproduciéndose en la región, ese dinero llega a la tienda, este señor tiene que comprar nuevos productos y ese dinero finalmente acaba fuera de la región, ¿no? O sea, acaba en las comercializadoras o en las intermediarias y esos a su vez que lo compran y acaba fuera del país, nuevamente se vuelve a ir del país. No tenemos un modelo en este momento que nos permita, digamos, como política global, no como acciones como puede ser la Ayuda en Acción o otros grupos, pero nuestra acción es pequeña. Tenemos que trabajar y pensar en una acción de política pública que permita que esos dólares que realmente están enviando los mexicanos que están allá sirvan para reactivar la economía. Se ha intentado, pero han sido prácticas que han durado entre 6 meses y 1 año y por falta de voluntad de los receptores de esos recursos no se ha logrado. Vamos un corte, más bien nos despedimos de nuestro querido público de KW Televisión y seguimos con más si usted quiere continuar esta charla para saber específicamente lo que hace Ayuda en Acción por los migrantes que pasan por México. Pues quédese con nosotros en YouTube. Pásela bien haciendo el bien. Gracias. A ti, gracias. Hasta la próxima.
Continuamos en Anunciación TV. Ahora sí, platícanos exactamente qué hace Ayuda en Acción México por los migrantes, bueno, los que entran, los que se van y los que son deportados. Sí, es un tema complejo y hemos intentado hacerlo de la manera más ordenada posible. Primero, ¿qué hacemos? Tenemos en este momento 14 proyectos de desarrollo territorial en el sur-sureste mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, Puebla, Guerrero específicamente, que en su centro tienen, digamos, iniciativas económicas, culturales, educativas, que tratan de que la gente se arraigue en su comunidad. Pues nosotros no estamos en contra de que se vayan, es su derecho, pero creemos que están mejor si viven en su región, pero para vivir en su región tienen que generarse opciones no solamente opciones económicas, sino opciones de vida. ¿Tú te imaginas a un joven de 14 años viviendo en un pueblo en donde a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde no tiene nada que hacer? O sea, ¿tú te puedes imaginar una vida así? Es imposible. Bueno, no tiene nada que hacer porque ahora la tele le ha inventado que lo que tiene que hacer es ir a los centros comerciales, por ejemplo, pero en el campo hay tanto que hacer. Pero digamos, este paradigma tan importante está ahí. Sí, ha cambiado. Ellos ya no encuentran qué hacer cuando hay mucho que hacer. El sentido campesino ha perdido mucho o ha cambiado demasiado. Entonces no solamente es un tema de poner cooperativas, sino es un tema de darle un nuevo sentido a vivir en el campo. ¿No? Cuando los chicos tenemos una experiencia educativa en donde los chicos van a la ciudad, están ahí, se regresan todo el fin de semana a trabajar a su comunidad, pero pues cuando regresan les platican a sus compañeros, no, es que fuimos al mall y fuimos a no sé qué y fuimos a, en fin, ¿no? Pero bueno, tenemos este proceso que es, digamos, como la piedra angular donde tenemos. Luego tenemos un programa, digamos, que está en el tema de la defensa de los derechos de los migrantes. Es un programa de educación, es un programa de sensibilización, es un programa que recupera prácticas. De hecho, ahora, en el mes de septiembre, en la ciudad de Puebla, estamos haciendo un festival que se llama Migración, Arte y Cultura, que dura todo el mes de septiembre, donde están participando artistas de fotografía, pintura, danza, teatro, todo el mes, y que combinamos con un foro para discutir un tema de la ley de migración. Pero la idea es que la gente entienda que la migración es un proceso amplio, complejo y demás. Tercero, tiene que ver el trabajo que estamos haciendo con el trabajo de la incidencia en las leyes, en las políticas públicas. Estamos trabajando intensamente, es un esfuerzo enorme, porque esta ley, como tiene que homologarse en estado por estado, hay que ir estado por estado haciendo la labor de incidencia, de discusión, de análisis en los estados para que reconozcan la ley. Es increíble, pero Oaxaca, que en teoría el gobernador era un gobernador muy preocupado por el tema de migración, es el segundo estado que expulsa migrantes de este país en este momento, no tiene su ley, ¿no? Qué barbaridad, evade el tema, ¿no? Sí, yo creo que lo evade. Y lo cuarto que estamos haciendo es, específicamente en Chiapas, porque es el tema donde queremos frenar, es donde desaparece mucha gente, cuando entra aquí desaparece, y entonces junto con una organización nuestra que es socia, Voces Mesoamericanas, estamos trabajando un protocolo sobre identificación de desaparecidos en fosas comunes, que es un tema complejo. Qué duro. Muy fuerte, y que estamos ahí. ¿Y para la prevención no se puede hacer algo? En este momento es muy complicado porque primero tendría que estar aprobada una ley, luego tendría que haber políticas, tiene que haber programas y tiene que haber una serie de instrumentos que le den certidumbre a los migrantes mexicanos o centroamericanos. Un servicio de seguridad pública fuerte. En efecto, ¿no? Entonces, pues lo que hay ahora es que han puesto unos pilotes alrededor de todo el Camino de la Bestia para evitar que los centroamericanos se suban más fácilmente, y guardias, pero esas guardias, como siempre, han estado coludidas es una pena decirlo, pero es así, hay una colusión enorme entre la policía mexicana, sea municipal, federal, estatal, el Instituto Nacional de Migración, que extorsionan o que permiten que grupos como los Zetas o como los Maras puedan extorsionar o hacer otras cosas más graves. Pero creo que estamos haciendo, esto es un esfuerzo grande, estamos haciendo alianzas con organizaciones importantes como Voces Mesoamericanas, movimientos sociales como FIOP, que es un proyecto muy interesante que estamos realizando en Justlahuaca, que es
una de las regiones más históricas de expulsión de migrantes. ¿Te acuerdas de este movimiento de Baja California? Que hubo apenas, bueno, son ellos mismos nada más en Baja California. Entonces estamos trabajando un poco en todo esto. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo les podemos ayudar? ¿Cómo nos pueden ayudar? Mira, en muy poco tiempo estamos esperando que el gobierno nos dé un permiso para poder recaudar fondos, y sí vamos a hacer un llamado muy grande a la ciudadanía. No es dinero para mí o para alguno de mis compañeros, es para Ayuda en Acción, y con eso nosotros lo que hacemos es implementar proyectos. En cuanto tengamos ya la autorización, si nos lo permite Tere, vendremos a pedirles de favor que nos ayuden, porque creemos, no solo es el dinero, queremos que la gente se movilice, queremos que la gente, si quiere ir, estamos haciendo un proyecto chulísimo en Puebla de recuperación del río Atoyac con otras organizaciones, entonces queremos que la gente vaya a ayudarnos desde cosas tan simples como recoger la basura que no deberíamos de estar tirando, hasta pedirle al gobierno que deje de ser el contaminador número 1 de ese río. Es increíble, el 70% de los desechos que caen a ese río provienen de los desechos. De los desechos, de los caños. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero por otro lado entiendo que los recursos también es para este primer programa del que nos hablaste, que es los que viven en el campo y que queremos retenerlos para que no se conviertan en migrantes, ¿no? Hay que hacerles una vida atractiva en el campo. Entonces me imagino que vas a hacer casas de cultura, canchas de básquetbol, de fútbol, centros recreativos, ¿no? Salones para apoyar como tutores a los niños que hagan las tareas por las tardes, escuela de música, escuela de arte, tantas cosas que se puede llevar al campo. Y empezar por cosas tan simples que te sorprendería. Yo sé que en este momento en la coyuntura de lo educativo ha estado entre sí los maestros y demás, pero lo que es impresionante es, si uno va a las comunidades rurales y vieras el estado, las condiciones de las escuelas, te espantarías. O sea, dirías, Dios mío, esto nunca se ha tocado. O sea, nadie ha hablado de cómo está. Solamente en Oaxaca, de las 19,000 escuelas que hay, 10,000 están en condiciones que no, o sea, que son, o sea, invivibles. Y lo peor es que no hay maestros, profesores que quieran irse a vivir a las zonas rurales. ¿No? Todos hablan mucho y poco hacen en esa materia, en el área educativa. Pues te agradezco muchísimo. No, a ti, muchísimas gracias. Y seguimos muy al pendiente. Desde luego, muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. La pobreza. Hoy esa migración se complejizó en los últimos años. A lo mejor, para que se nos entienda muy fácilmente, voy a tomar un ejemplo que es México, ¿no? Que nos permite darnos una idea de esto. Entonces, ¿México qué es? México es un país que expulsa, es un país que recibe a los ciudadanos centroamericanos, ¿no? De El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Es un país de tránsito, por lo tanto, ¿no? Y es un país de retorno. Es decir, la migración, si solo tomamos a México, a Centroamérica y Estados Unidos, tiene esta complejidad, esos 4 procesos. Ahora que hemos estado muy al pendiente de lo que pasa con los migrantes de todas partes del mundo, personas que huyen por guerra, otros por amenaza, por su fe, otros por pobreza extrema, por poco desarrollo, en busca de oportunidades, en fin, es tremendo y cada vez más complejo el tránsito de un país a otro. Sí, pues muchas gracias por invitarnos, y yo creo que partiríamos para comprender de esto que tú dices. Digamos, hace 25 años los procesos de migración estaban como muy claramente identificados, eran fundamentalmente producto de la pobreza. Digamos, las grandes migraciones, las grandes oleadas que se conocían, que es la que está del lado de la India y la mexicana, tenían como fundamento complejizado el tema, la violencia,
Es decir, los centroamericanos, igual que los africanos, están moviéndose porque la violencia ha llegado a niveles tales que es imposible seguir viviendo. Entonces, datos a lo mejor no sirven. Honduras es el país más violento del mundo, aunque pareciera increíble, pero es el país más violento del mundo. El Salvador es el país que tiene más exiliados políticos en diferentes lugares de la región. Y Nicaragua es, aunque no pareciera que lo es el país que más mueve ciudadanos, aunque no hacia México obligadamente, van hacia Costa Rica, Panamá, El Salvador y demás. Y la violencia es algo que está marcando la movilización. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Somos Hermanos, un servicio de comunicación para KW Televisión y hacer llegar a ustedes las mejores propuestas de mexicanos que en enlace con organizaciones internacionales trabajan por la justicia, la paz, el desarrollo, el abrazo a la verdad. Está con nosotros Marcos Castillo, él es vocero de Ayuda en Acción México, Asociación Civil. Marco Castillo, ¿cómo estás, Marco? Muy bien, Tere, ¿y tú? ¿Cómo muy bien, aquí muy interesada en escuchar. Esos se dan paralelamente en este país. México ha expulsado en los últimos años alrededor de 18 millones de personas para que se van a Estados Unidos. Y Centroamérica ha expulsado hacia México 6 millones de personas. Es decir, en 20 años se han movilizado 24 millones de personas para buscarse una mejor vida. Eso es lo que el tema de la migración tiene que ver con vivir mejor, no tiene que ver con algún otro tema. Veamos un poco lo que pasa en estos países. En Centroamérica, que es el primer punto donde vamos a analizar el tema. ¿Por qué migran las personas? Pues migran por pobreza histórica, pero en los últimos 10 años hay dos fenómenos que han